Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. En un océano gigantesco imaginario, quizás multidimensional, hay un barco. Es un barco enorme el de esta parábola. Y te encuentras con él en la noche y puedes verlo. Su tamaño, su enormidad. Enormidad no es una buena palabra, simplemente es inmenso a medida que va sobre el océano, como lo ha hecho durante eones. Es un barco que cuando pasa a tu lado puedes verlo. Es tan alto por encima del agua como por debajo. Ni siquiera puedes imaginar lo grande que es. Brevemente tú logras ver su nombre en una pintura que está como cayéndose. El nombre comienza con una H y el nombre del barco es Humanidad. El barco se está hundiendo. Yo sé que se está hundiendo, dijo él. Un hombre de por lo menos 50 culturas por debajo de la cubierta de paseo superior, una a la cual muy pocos van. Ellos dicen, podemos escuchar. Estaba hablándole a uno de los ayudantes del barco que estaba haciendo labores de mantenimiento, barriendo, como dicen. Y el ayudante dijo, bueno, hay agua, estamos haciendo agua. Y el otro dice, bueno, estamos escuchándolo. Todo está crujiendo de una manera extraña. Hay sonidos que nunca antes habíamos escuchado. Este barco está despedazándose. Lo sabemos, estamos escuchándolo. Estamos allá tan abajo. Y el ayudante dice, ¿le has hablado a los que están aún más abajo? Y él dice, no, no podemos ir allá abajo, no iremos allá. Es muy horrible allá abajo, no queremos estar allá. Pero lo que sí podemos escuchar es que este barco no va a estar a flote mucho tiempo. Todo parece cambiar aquí. Ha sido de cierta manera, y mis padres, mis abuelos, en los días de mis abuelos, e incluso en mis días, pero no ahora. Estamos escuchando todo el entablado del barco que comienza a romperse y a partirse, ruidos que antes nunca habíamos escuchado, tornillos que se zafan. Este barco va a hundirse. Y el ayudante dice, hasta que no hagamos agua, no me molestes. Y así fue, reporte tras reporte. Y esos reportes parecían filtrarse hacia arriba, incluso a la cabina de mando, con aquellos que estaban a cargo, y se sonreían y decían, no, es tan solo su imaginación. Siempre ha sido así, y así será siempre, y siempre ha sido así. No es perfecto, pero así continuará. No nos hundiremos. Y entonces, así era este barco llamado Humanidad. A medida que pasaba ese marcador que nadie creyó que pasaría y comenzó a adentrarse en aguas que no habían sido mapeadas después de 2012 y continuó hacia adelante. Y el que estaba en ese nivel 50 por debajo del paseo de cubierta estaba en lo correcto, porque había cosas que estaban sucediendo, cosas que nadie esperaba y eran atemorizantes. Siempre habían estado en el barco y ellos habían soportado esto en este barco llamado realidad. Pero ¿qué estaban escuchando ahora? Era algo tan atemorizante. Algunos se reunían y hablaban sobre esto, y a través de un periodo de tiempo había varios grupos que se involucraban y pensaban qué iban a hacer al respecto, porque todos lo estaban escuchando. Parecía que en esas cubiertas inferiores todos lo escuchaban primero porque estaban por debajo del agua. Y los que estaban por debajo del nivel 50 inferior no iban hacia allá, hacia más abajo, porque era demasiado oscuro. Pero entonces hubo aquellos que vinieron, que subieron del nivel 70 por debajo de la cubierta y estaban contando cosas que eran horripilantes, horribles.
Los niños no vivían mucho tiempo, o si vivían, les cortaban las manos, contaban cosas horripilantes. Eran cubiertas que nadie quería ver, especialmente nadie en la cubierta superior de paseo, nadie quería ver nada. Y allá era donde estaban las ratas, porque había ratas y estaban subiendo. El capitán siempre supo que habían ratas, pero dijo, no, mientras ellos se queden por debajo de la cubierta 50 inferior, no importa. Pero ahora estaban comenzando a ver las ratas en la cubierta 40 y en la 30. Y las ratas parecían venir de todas partes, y algunos de la tripulación decían, no, no hay ratas aquí, este barco no está infestado de ratas. Pero se dieron cuenta que sí las había, cuando varios que estaban en la cubierta superior comenzaron a gritar y que había ratas allí. Parecía que lo más oscuro de lo más oscuro estaba subiendo de esos lugares tan oscuros, tan inferiores a los que nadie quería ir y nadie quería ver. Y los miembros de la tripulación se los envió a que destruyeran a las ratas, pero había demasiadas. Esa era otra señal de lo que sucede cuando un barco se va a hundir. Bueno, las ratas lo saben y tratan de irse del barco, de escaparse del barco. No podían esconderlo. Después de un tiempo, así son los rumores, el hecho de que el barco se iba a hundir. Incluso 50 niveles por debajo se transmitieron los rumores y se transmitieron a la élite, y esas cubiertas primeras de los 5 niveles superiores también comenzaron a darse cuenta. Y la comida sabía diferente. El aire acondicionado ya no estaba funcionando tan bien y estaba sintiéndose un poco de frío. Cosas que siempre habían funcionado parecía que estaban rompiéndose, dañándose. Y luego escucharon que en la cubierta 40 inferior había mucho descontento con la cubierta 39. Es posible que no hubiera una guerra, pero sí algo así como una revolución. Eso no había sucedido antes. Ya habían sobrepasado eso. Eso era historia antigua. Hacía mucho tiempo que habían hecho la paz, la cubierta 40 con la 39. Pero de repente eso era amenazante y había mucho miedo. Todo lo que estaba por debajo de la cubierta 10ª estaban comenzando a escuchar cosas. Incluso algunos de los que estaban en la cubierta 6ª estaban escuchando cosas que no eran agradables si estás en un barco. Para nada. Escuchas que la madera comienza a crujir y a romperse. El barco va a hundirse. ¿Hay agua? ¿Está haciendo ya agua?, preguntaba el capitán. Y mandaban hacia abajo a los hombres de la tripulación y decían, no, no está haciendo agua. Y sin embargo notaron algo más. Allá, muy abajo, en el fondo del barco, donde todos están controlando la velocidad del barco y el funcionamiento de la maquinaria, todos allí estaban peleando, porque parecía que el barco estaba desacelerándose y sin embargo las hélices estaban yendo tan rápido como antes, pero el paradigma de qué tan rápido deberían ir las cosas y qué tanto combustible se utilizaban y cómo ir y cómo venir, todo eso estaba rompiéndose, ese paradigma. Incluso había algunos que decían, inclusive es posible que nos quedemos sin combustible, vamos a tener que hacer algo diferente, pero este barco va a detenerse y todos saben que si el barco se detiene, le entrará agua, hará agua, entonces debe continuar avanzando. Entonces, queridos míos, esta parábola continúa. Y puedes decir que año tras año todo se fue poniendo peor. Las ratas continuaban llegando y subiendo. Ahora notaron que incluso las ratas estaban abandonando el barco, literalmente. Estaban saltando del barco, no querían ser parte de él. Y algunos de los que estaban en las cubiertas inferiores estaban tan infelices y tan seguros de que el barco no se iba a hundir que hicieron lo propio. Estaban convencidos que no iba a funcionar. Eso es lo que hacen las culturas cuando están 50 niveles inferiores. Eso es lo que hacen, cosas que nunca querrías ver, cosas que son controladas por aquellos que son desequilibrados y disfuncionales. Y entonces este barco llamado humanidad parecía estar en problemas, en dificultades.
Y esto es lo que quiero contarles, que en esos años, mientras este barco estaba desacelerándose y tenía todos estos ruidos y estos crujidos y estos golpes, ellos comenzaron a ver lo que sucedía. El primero que lo vio no podía ni creerlo. Miró hacia el lado y vio un pedazo, un gigantesco pedazo del lado, de la madera del lado del barco en el que estaban. Vio como ese pedazo de madera se rompió y cayó al agua. Cayó al agua. Él lo reportó y nadie le creyó hasta que dieron una mirada y dijeron: esto es imposible. Este barco fue construido de una manera tan correcta. Se supone que por siempre se iba a mantener junto y organizado. No puede romperse así. Y todos sabían que si se rompía un poco más y que si suficientes de esos maderos se caían, todos llegarían al desastre y aniquilarían. Bueno, en los mensajes de cubierta, de la cubierta superior, no llegaron estos mensajes. Allí llegaron mensajes de que cosas podían suceder, pero no llevaron mensajes de que el barco podría hundirse. Y no lo creían, porque después de todo ahí eran abundantes, tenían lo suficiente. Y eso que este barco llamado humanidad, el hecho de que pudiera hundirse, no estaba en su realidad. Pero algunos vieron estos pedazos de madera caer al mar y vieron cómo se rompía todo cuando estaban tomándose un trago en la cubierta del paseo. Y entonces el rumor se esparció que algo estaba sucediendo. Si escuchan sus noticias, queridos míos, escucharán que el barco se está hundiendo. Está hundiéndose de todas las maneras posibles a las cuales tú estás acostumbrado. Y todas esas cosas en las que cuentas parece que están erodándose. Eso es lo que te dirían, porque es así como parece. Eso es lo que aparenta. En esa dimensión en la que la humanidad siempre ha estado, porque ves, el barco no va a durar, eso dicen. Déjame presentarte algo que algunos escucharon y otros no escucharon, algunos lo vieron y otros no lo vieron. Uno de los niños que se escurrió por ahí a una de esas cubiertas raras y poco comunes, esas cubiertas de abajo de las que se te dice que te mantengas alejado, porque en esas cubiertas hay cosas inexplicables, porque allí hay cosas que suceden y que no se pueden explicar. Le dicen a los niños que no vayan allí, pero los niños son inquisitivos y van a esa cubierta y ven que allí hay mucha luz, más luz de la que es común. Pero lo que ellos escuchan, eso que nunca olvidarán, fue el canto. Toda una cubierta, con tanta gente, y estaban todos cantando canciones que tenían una letra, palabras, y el niño que escuchó esas palabras estaba entendiendo la historia que ellos estaban cantando, y la historia que estaban cantando era dándole la bienvenida a un nuevo barco. Estaban cantando sobre un barco, solamente que no había ninguna historia de desastre, de pesimismo, y escucharon cuidadosamente y decían: ese nuevo barco que brilla bajo el sol. El niño no sabía qué pensar al respecto, pero los que estaban cantando sí sabían qué pensar. Lo que sucedió eventualmente en esta parábola fue que toda esa vieja madera de ese barco se rompió. Toda se rompió y se cayó a ese viejo océano y se desvaneció, desapareció. Pero lo que no podías ver, a menos que estuvieras por fuera de ese barco, y nadie lo estaba, fue que mientras esos pedazos se rompían, dejaban expuesto algo más. Una superficie bellísima, nueva y brillante.
que siempre había estado ahí, pero no había sido revelada antes. Había estado ahí esperando a que lo viejo se rompiera y se cayera cuando fuera su tiempo. Y todas las otras cubiertas, lo único que vieron fue la rotura de la madera. No vieron esa superficie brillante, nueva, ese metal que estaba reemplazando la madera. El barco parecía estar haciéndose más lento porque los motores estaban viejos y no estaban funcionando bien. Eso parecía. Pero entonces recibieron nuevos motores, motores que funcionaban de una manera diferente a lo que cualquiera podría imaginar que funcionaría un motor. No necesitaba combustible. Y lentamente este barco comenzó a revelarse a sí mismo, humanidad, y se renovó completamente, casi como si fuera biológico, como si fuera un cuerpo que se rejuveneciera a sí mismo. Nunca antes lo había hecho y nadie esperaba que lo hiciera. Y aquellos que estaban en las cubiertas inferiores continuaban atemorizados, porque dijeron: no, va a estar bien, no se va a hundir, el barco está vivo. Entonces ellos dijeron: no, eso es imposible, eso no puede suceder, hay algo mal, debe haber algo malo aquí. Y hay tantos que vieron a ese barco que se rejuvenecía, pero se atemorizaron tanto, pero nada cambió para ellos, porque le temieron toda la vida y nada cambió para ellos hasta su muerte. Eso también está sucediendo en este momento, porque algunas veces, cuando aquellos que ven luz y no saben lo que es o piensan que es una luz falsa, y en lugar de una revelación de belleza y de compasión y de amor, lo único que ven es un culto y no quieren ser parte de él. Y entonces se bajan incluso a un nivel inferior hasta que encontrar lo que buscan, y se asientan con los otros y se sienten bien con otros porque están en una cubierta llamada miedo, y todos tienen miedo. Entonces dicen: todos están aquí conmigo a bordo, sintiéndose de la misma manera atemorizados. Lentamente esas cubiertas comienzan a aislarse de aquellas que lo ven y lo creen y aquellos que no. Los que le temen siempre seguirán atemorizados, y los que niegan lo que está sucediendo ante sus ojos también se quedan aislados. Y todas las ratas se han ido, todas. Nadie quería ir a esas cubiertas que están por debajo del nivel 50. Pero ahora parece que está bien, porque esas cubiertas por debajo del nivel 50 están comenzando a limpiarse a sí mismas. Están por debajo de la línea de la superficie del agua y se dan cuenta que no han hecho agua. ¿No es interesante? Que aquellos que tenían tanto horror y tanto mugre fueron las primeras en salir de ese horror y de esa mugre. Acabo de dibujar un cuadro de una nueva realidad, de una nueva sociedad y de una nueva humanidad, de una nueva sociedad para los siguientes 300 años. Las cosas van a suceder, cosas que no esperabas. Finalmente, el capitán, que siempre había estado a cargo de manejar y direccionar este barco, y todos en su familia también habían sido capitanes, este capitán renunció porque él dijo: yo no sé cómo manejar, cómo operar este barco. Parece que está manejándose a sí mismo. La conciencia elevada es así, no necesita ese tipo de liderazgo que hay en la vieja tierra. Ustedes no lo han visto todavía y no saben lo que no saben, pero la conciencia elevada y coherente es una conciencia que funciona por sí sola de una manera muy funcional. Eso es lo único que puedo decirte sobre lo que podría estar llegando en la jerarquía de eso que tú llamas gobierno y administración. No será lo mismo. No será lo mismo que ha sido en los últimos 200 años. Y algunos de ustedes en este momento, que son astutos, están viendo a sus gobiernos. Están viendo que algunos de los pedazos de sus gobiernos están cayéndose. Y algunos de aquellos que no quieren pasar leyes, que solo quieren eliminar al otro. Ese es el barco en el que ustedes están. Y ahora comienza. Les dije esta mañana, el barco no se hundirá.
Todas esas capas de calamidad y de desastre que están en otro tipo de realidad, en otro tipo de paradigma, creen que para que haya algo diferente tienes que eliminar lo que tienes. Y eso significaría que tu economía tendría que fracasar completamente e ir al fondo y ser reconstruida. Ese es un viejo paradigma de cómo funcionaban las cosas antes, pero estamos ahora hablando de integración, de cosas nuevas que crecen donde estaban las cosas viejas y que surgen cuando no lo esperas. Estamos hablando de esas cosas viejas que se van yendo, se van hundiendo en ese océano sucio como deberían hundirse. Estamos hablando de nuevas revelaciones de luz que aparece donde nunca creíste que aparecería cuando estabas en esa cubierta de 50 niveles inferiores. Están entrando a algo que nadie había predicho, porque no es posible predecir lo que no puedes ver en otra dimensionalidad, que es una dimensionalidad de una conciencia elevada. Lo hemos dicho antes, una baja conciencia no puede mirar hacia una alta conciencia. Cuando estás con una conciencia alta puedes mirar hacia abajo, porque tú no sabes lo que no sabes, no puedes verlo, y acabo de contártelo. De eso se trata este cambio. Y en las décadas que están por venir van a haber mucho de esto. Y les preguntaré en esta sala y a quienes están escuchando esto, en esta parábola, ¿en cuál cubierta del barco vas a estar? ¿Vas a estar en la cubierta del miedo? ¿Vas a ser uno de esos que decía, yo lo sabía, estas ratas siempre han estado ahí, van a comernos vivos, van a venir por nosotros, siempre lo supe que estaban ahí, lo peor de lo peor está sucediendo y estoy atrapado en esta cubierta? ¡Oh, qué terrible! Y tú sabes de quién estoy hablando, a quién le estoy hablando, porque ellos están por todas partes. Cuando ven esa luz que expone, que deja expuestas esas cosas oscuras en el planeta, esas cosas terribles que siempre han estado ahí, ellos tendrán la idea que creerán que es algo nuevo y que el barco de la humanidad está condenado al desastre, y no lo verán por lo que es, el que están quedando expuestas cosas que siempre han estado ahí, el quedar expuestas cosas que se evaporarán, porque la luz hace eso. No pueden existir en una conciencia elevada, en un barco que está comenzando a renovarse a sí mismo y a hacerse más fuerte y más rápido y diferente. No creo que ninguno de ustedes vaya a perderse el significado de esta parábola o de lo que significa, pero la naturaleza humana tiene la posibilidad de elegir, de aceptarlo, de comprenderlo, de trabajar o de quedarse estancado o de temerle. Todas esas cosas, esa es tu elección. Mientras tanto, te diré, las almas antiguas de este planeta están cantando con una letra esos cantos sobre este nuevo barco. Y esos cantos incluyen otras palabras, otras letras sobre una nueva Jerusalén, un nuevo planeta, coherencia, cosas en las que no habías planeado, alimento para todos y agua limpia para todos, donde creías que no había, inventos que están llegando a tu camino, que tendrán sentido y ayudarán a la humanidad, en lugar de arrasar con la tierra. Este es el potencial. Es por eso que yo estoy aquí, dándote estos mensajes que vienen de la fuente creadora, porque estos son los mensajes que se han dado antes, estas son las cosas que han sucedido antes en otras sociedades que pasaron exactamente por lo mismo. Oh, queridos míos, el libre albedrío es interesante, y en este planeta y en estas culturas que hacen interfase las unas con las otras, todo puede suceder. 2 pasos adelante, uno hacia atrás, otro hacia adelante, todo depende de ti. ¿Qué tan rápido va todo? Todo depende de ti, es tu decisión. No vendrá de las estrellas, no vendrá de la fuente creadora. Y es por eso que yo estoy aquí, para informarte, informar a las almas que escuchan, que no teman, que no tengan miedo, que sostengan la luz y que sean parte de ese nuevo barco. Ustedes van a regresar, es posible que no lo creas, pero vas a regresar. No te vas a perder esta fiesta. Tú la has creado. No vas a perderte la graduación.
Y cuando regreses, querido mío, vas a recordar y vas a saber desde muy temprano lo que está sucediendo y vas a unirte a este coro, ese coro que canta sobre una nueva energía, canta sobre una coherencia de amor y de compasión que es diferente de cualquier cosa que hayas visto antes, algo que cambiará las instituciones y la manera como funcionan y cómo trabajan y cómo piensan. Déjame dejar esto en claro. Esto no tiene nada que ver con la nueva era, no tiene nada que ver con sistemas espirituales. Todas esas cosas cambiarán de acuerdo con esto. Esto tiene que ver con la población en general del planeta, que comenzará a sentir estas cosas, a ser parte de estas cosas, y bajo la guía de aquellos que parecen más sabios y más amorosos y más amables, más bondadosos, llamados las almas antiguas, y son estos a quienes estoy hablando. Quiero que sostengas esta visión, porque lo que estás haciendo en el día de hoy es tan solo el comienzo. Alístate, prepárate para aquellos que van a subir de las otras cubiertas a decirte que el barco se está hundiendo. Y cuando lo digan, quiero que los reconozcas. Reconócelos por quienes son y por el temor en el que están y la dimensionalidad en que están. Y quiero que los ames, los abraces, los sostengas, los consueles y les digas que no todo es como parece. Esta es tu tarea. ¿Te preguntas por qué estás aquí? Para sostener la luz de este planeta, sin importar lo que hagas. Así sea yendo al trabajo, criando a tu familia, estás haciendo interfase con otros humanos. Muchos de ellos tienen miedo y esto es lo que tú haces. No tienes que escribir un libro, no tienes que concursar para ser un congresista, tan solo tienes que sostener la luz. Y a pesar de que no sepas las palabras, puedes cantar esa canción sobre ese nuevo barco que está siendo creado justo a tus pies. Y así es.